Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en nuestro estudio del libro de Lucas. En esta serie de videos estamos comparando los evangelios sinópticos, pero también estamos estudiando específicamente los detalles de todos los evangelios y también de Juan. El contenido de los videos es más o menos un estudio del contexto del libro, contexto histórico, cultural, también contexto bíblico. Tenemos un contexto gramático, un vocabulario, construcción, bosquejos internos, cosas así. También estamos notando la teología de los libros y varios de los temas. Pensando en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, tenemos un Evangelio escrito por Lucas. Tenemos una referencia al destinatario Teófilo en 1 a 4. Dice 1:3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Y también en el texto de Hechos, capítulo 1, podemos notar otra referencia a Teófilo. 1:1, en mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Y por eso tenemos Lucas. Tenemos Lucas, un griego o un gentil. Él también escribió un griego excelente, y podemos notar también que Lucas era un médico. Pensando en la fecha del libro de Lucas, no hay un acuerdo total. Algunos eruditos dicen los 60s, otros más tarde, y aún hasta los 80s. Es difícil identificar exactamente. Obviamente tenemos en el caso de Hechos un libro escrito después del año 62 más o menos, pensando en Pablo en la prisión, en la cárcel en Roma, pero es difícil poner exactamente la fecha en el libro de Lucas. En Lucas capítulo 1 a 4, tenemos una descripción del propósito del libro. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Tenemos entonces una referencia a varios recursos. Tenemos testigos, tenemos personas con una experiencia personal con Jesús, tenemos varias cosas escritas, parece, y dice a continuación, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y hay en la construcción del texto en capítulo 1, versículo 4, específicamente un enfoque en la certeza, la verdad de las cosas. Tenemos un evangelio escrito a los gentiles. Es interesante notar varios detalles. Tenemos historias de identidad. Tenemos una referencia a varias de las profecías del Antiguo Testamento con el nacimiento de Juan el Bautista. También tenemos nacimiento de Jesús, capítulo 2. Tenemos capítulo 3 y 4, bautismo, la tentación de Jesucristo,
me llama la atención del texto de 3:1 a 3. Es un texto corto, posiblemente invisible a ustedes, pero me llama la atención. Dice el texto 3:1 en adelante. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Tenemos todos los detalles de las personas poderosas del gobierno romano, también de las escrituras, de la religión de los judíos, el imperio de Tiberio César, y también Poncio Pilato, Herodes, Felipe, también Lisanias, y también dice sacerdotes Anás, Caifás. En medio de todos esos detalles, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y tenemos este modo de introducir la citación del profeta Isaías, pero me llama la atención porque en medio de muchas actividades, dice, vino la palabra a Juan el Bautista en el desierto, en un lugar aislado. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en nuestro mundo durante la última semana? Podemos hacer una lista de varias cosas, de los gobiernos del mundo. Tenemos guerras, tenemos choques, tenemos conflictos, tenemos cambios en todos los países de nosotros. Pero muchas veces la cosa más importante, viene la palabra de Dios a su siervo. Viene la palabra de Dios a cierta persona, y cierta persona con el poder de la palabra de Dios hace una diferencia en el mundo. Me gusta predicar textos del libro de Lucas como 3:1 a 3. Y es importante notar en el contexto de los libros del Nuevo Testamento, muchas veces tenemos detalles así y nuestra tentación es pasar por alto de esas cosas. Tenemos la tendencia de no poner atención en tales detalles. Ok, pensando en el texto de Lucas, sería bueno notar que tenemos varias secciones textuales en el libro de Lucas que no aparecen en otros de los evangelios sinópticos. Me gusta llamar la atención también a la existencia en el libro de Lucas a las reversiones, comenzando en 1:51 a 53. Podemos notar, dice el texto así: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pasamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. Tenemos soberbios, tenemos poderosos, tenemos humildes, a los hambrientos como los bienes de bienes, y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia.
y podemos notar un cambio. Tenemos la expectativa y tenemos algo exactamente al contrario. Es aún más claro, por ejemplo, en textos como Lucas capítulo 6, 20 en adelante, porque tenemos las bienaventuranzas de Jesús, y tenemos pobres y tenemos ricos. Tenemos personas con hambre saciados. Tenemos las personas que lloran y ellos entonces reirán. Y todas cosas así podemos notar en el contexto de las bienaventuranzas también esta reversión de la expectativa. O de 7:36 en adelante, tenemos el encuentro de Jesús en el hogar de Simón, el fariseo, y es claro la expectativa que sería Simón aceptado, bendecido, y con una buena relación con Jesús. Pero ¿qué pasó? Tenemos la mujer, y tenemos la mujer perdonada, y tenemos un cambio de la expectativa, porque la expectativa es una buena relación entre Jesús y Simón el fariseo. O en el caso del buen samaritano, también es bien claro la expectativa de aceptar a los judíos, aceptar, por ejemplo, este es de 10:25 en adelante, sería la expectativa de bendecir a los judíos, es decir, un levita, o también un sacerdote. Pero ¿qué pasó? El buen samaritano, bendecido, el buen samaritano haciendo la obra del Señor. Tenemos en 12:13 otro en cuanto al rico insensato. Tenemos la expectativa de riquezas en este mundo, pero de veras era un hombre bien pobre en base de su falta de anticipar las cosas más valiosas. O en otro caso tenemos dos hijos, tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos moneda perdida, y tenemos la parábola del hijo pródigo, y tenemos un cambio, porque tenemos el hijo pródigo aceptado, y tenemos, en base del texto, parece otro hijo como siervo. Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un grito para gozarme con mis amigos. Como siervo, un hijo, pero como siervo. O en el caso del rico y Lázaro, en 16, 19 en adelante, tenemos un cambio así. O posiblemente debemos notar de 17, 11 en adelante 10 leprosos, limpiados. ¿Y cuál de los leprosos entonces era agradecido? Solamente el samaritano. Y tenemos cosas así. Y también es interesante notar un texto más o menos paralelo, una reversión, en el contexto de Hechos, capítulo 17 y versículo 6, porque tenemos el mismo concepto. 17, versículo 6, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han ido acá.
el mundo entero totalmente puesto al contrario. Ellos dicen, trastornan el mundo interno. Otro aspecto interesante del libro de Lucas tiene que ver con el título mesiánico, porque pensando en la descripción del Mesías sería normal anticipar Hijo de Dios. Pero vez tras vez, en el contexto de Lucas, tenemos el título mesiánico Hijo del Hombre. Y solamente estoy tratando de llamar la atención a varios detalles del libro de Lucas para ayudarnos en nuestra lectura, identificar temas, usar nuestras concordancias, pensar en el contexto histórico, autor, griego, gentil, pensando en las experiencias de Lucas, también el libro de Hechos, el propósito de poner en claro la certeza de esas cosas, de pensar en el contexto histórico, como en el caso de 3:1-3, el contexto cultural y de pensar en las construcciones gramáticas con reversiones, por ejemplo. En otro video podemos llamar más atención a los textos en Lucas, que son los textos únicos en Lucas. Para finalizar entonces el video, en el próximo video vamos a pasar más tiempo pensando en la estructura del libro. Podemos notar brevemente así, tenemos pensando en la comparación del Evangelio de Lucas con otros de los Evangelios sinópticos. Tenemos las historias de identidad, específicamente 1-4. Tenemos un resumen de esta parte de identidad, o podemos describir el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, comenzando en 4, 14 y 15. Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea después de la tentación, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y podemos notar entonces historias de identidad en Lucas 5-9. Tenemos las enseñanzas y historias del ministerio de Jesucristo. Tenemos la alimentación de los 5,000, Lucas capítulo 9. Estamos notando el bosquejo paralelo a otros de los evangelios sinópticos. Tenemos también en Lucas capítulo 9 la confesión de Pedro, también la transfiguración. Tenemos dos anuncios de la muerte de Jesucristo, 9:9, y finalmente el otro anuncio, capítulo 18. Y por eso tenemos una sección grande, desde capítulo 9 a capítulo 18. Y la pregunta, entonces, si podemos responder en otro video, ¿cuál es entonces el contenido de esta parte? Y vamos a entender mejor el contenido de 9 a 18 en otro video. Finalmente tenemos la entrada triunfal, 19, y también la gran comisión después de la resurrección en capítulo 24. Gracias otra vez por estar con nosotros durante nuestro estudio del libro de Lucas. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras capacidades de leer el texto con entendimiento, de entender cómo estudiar la Biblia, identificar temas importantes. Muchas gracias por estar con nosotros y Dios le bendiga.